Hoy quiero pintar este retrato como demostración del método clásico de pintura por capas. Hoy en día es muy popular pintar de forma directa, como lo hacían los impresionistas, pero aprender este método tradicional dará posibilidades interesantes a nuestro trabajo. Estoy pintando sobre un triplay preparado con 4 manos de pintura acrílica, mezcla de siena tostada con blanco. El trazo previo lo hice con un lápiz de grafito. La ventaja de pintar por capas es que podemos enfocarnos en solamente un aspecto de la pintura a la vez. En la primera capa únicamente trabajaré las luces. Aplico las luces más intensas y las voy difuminando para obtener volumen. Estoy trabajando con colores al óleo, ya que me permiten difuminar e integrar con mayor facilidad las tonalidades. En esta primera capa estoy diluyendo la pintura con un medio 30% gel alquídico y 70% solvente. Este medio acelera el tiempo de secado, pero no busco modificar demasiado la consistencia de la pintura en esta capa. Al pintar estoy pensando en la forma que quiero describir, por ejemplo, en la redondez de la mejilla o la forma recta y plana del tabique nasal. Trabajo con 2 pinceles, uno de pelo suave y otro de pelo duro. El de pelo suave lo utilizo para aplicar la pintura sobre el lienzo, y el de pelo duro lo utilizo para tallar y arrastrar la pintura, y así lograr el difuminado. También el pincel duro me ayuda a crear la textura rayada del pelo. Una vez trabajadas las luces voy a dejar secar perfectamente el cuadro. Debería secar en 1 o 2 días, pero el tiempo de secado dependerá del clima y el grosor de la pintura que tú apliques. Es importante que la capa esté perfectamente seca. De lo contrario, al aplicar una segunda capa, podríamos remover la capa inferior. Para la segunda capa voy a utilizar el color sombra natural. Es un color pardo ideal para pintar las sombras. Emplearé el mismo medio, 30% gel alquídico y 70% solvente. En esta segunda capa sí quiero modificar la consistencia de la pintura. Quiero que la capa sea muy delgada y transparente. Estoy empleando 2 pinceles suaves, uno para aplicar la pintura y otro limpio y seco para difuminar la pintura sobre el lienzo. El pincel suave me permite borrar la textura de la pincelada, pero hay pintores que prefieren dejarla visible. Es también un efecto interesante. En esta capa la idea es construir el volumen oscureciendo poco a poco. Comienzo con una capa muy fina y voy agregando más pintura a las zonas más oscuras. Así puedo describir el volumen de una manera sencilla. Si pusimos demasiada pintura, podemos con un pincel limpio frotar y retirar la pintura como si fuera una goma de borrar. Para borrar, yo prefiero usar pinceles muy gastados, que tienen el pelo corto y firme. Para mí, estas 2 capas son suficientes para aplicar encima el color, pero si tú prefieres detallar un poco más, está bien. Ahora, para el color. Tengo en mi paleta blanco titanio, amarillo ocre, siena tostada, rojo pirrolo y negro marfil. Comenzaré aplicando una capa de siena tostada y rojo pirrolo para quitarle lo blanco al rostro. Para esta capa no emplearé gel alquídico como medio, porque quiero que la pintura permanezca fresca por más tiempo para así poder difuminar los colores con calma. Agregaré una gota de aceite de linaza simplemente para que la pintura fluya mejor. Si agrego demasiado aceite, luego es difícil manipular la pintura. Esta capa me permitirá tener una superficie fresca sobre la cual puedo integrar con facilidad los colores que ponga encima. Voy mezclando en mi paleta los colores que veo en mi modelo y los aplico en el cuadro. Es un malentendido frecuente creer que sobre la grisalla solamente se aplican capas de color transparente. Eso no era así en la pintura clásica. El color se tiene que modular con mezclas. Esta no es una capa de veladuras. Estamos empleando blanco, que hace que la pintura sea nuevamente cubriente. Entonces, ¿para qué hacer una grisalla si se trabajará con colores cubrientes encima? Lo que sucede es que esta capa no cubre totalmente. La grisalla continúa trabajando debajo. El blanco que pusimos de base le dará luminosidad al cuadro y la forma que construimos le dará volumen a la figura. Si prestamos atención al lunar de la mejilla, que fue dibujado desde la grisalla, veremos que nunca se cubre totalmente, sino que continúa visible a través de las capas opacas. También la mayoría de las sombras ya están resueltas, si acaso será necesario oscurecer ligeramente algunas. Ahora agrego un poco de amarillo indio para pintar la chaqueta. Esta capa la voy trabajando con calma y paciencia y la dejaré secar perfectamente. En la siguiente capa igualmente emplearé una cantidad muy pequeña de aceite de linaza como medio. En esta capa continúo agregando detalles. Puedo acentuar algún color con una capa transparente o intensificar alguna sombra, pero también puedo mezclar un tono en la paleta y colocarlo en donde lo necesite. Fue muy sencillo realizar esta pintura. Por eso este método de trabajo por capas ha sido empleado por los artistas durante cientos de años. Por supuesto, puedo continuar detallando y agregando más capas. Yo decido en qué punto el cuadro está terminado. Espero que este video sea de ayuda para tu trabajo y nos vemos en el siguiente.